¿Está bien? ¿Ya funcionando? Empezamos. Muy bien. ¿Tienes un libro? Título. ¿Ah? ¿Dónde tienes un libro? ¿Quiere el libro? ¿Qué página eres? En este libro... ¿Acá? ¿Ah? ¿Quién? No sé. En la página de la izquierda, la Mestet, en la cuarta línea. Página de la izquierda, la Mestet, cuarta línea. Entonces estamos en el capítulo de cómo se adquiere el texto. Página de la mente. ¿Ah? La mente. La Mestet. Ah. Vale. La izquierda, la. Abraham, ¿ven? Este es Abraham. Ah, no sé si vimos esto la última vez. Muy bien. Entonces dice así, estamos hablando de cómo se adquiere la prudencia. Entonces una de las formas de llegar a la zeirut, a la prudencia, es cuando uno empieza a ver lo estricto que son las leyes, que uno pasa a llevar una ley y tiene pecado, y aunque seas tú una persona muy querida por Dios, muy amado por Dios, como lo que vamos a ver ahora, aún así tú puedes recibir castigos duros. Entonces esto me va a ayudar a tener la fuerza para frenar mis tentaciones. Dice así, Abraham o Avi. ¿Le conozco? Abraham es el Abraham que está escrito que él amado, ama a Dios. Si él ama a Dios, como está escrito en Isaías, seguro que Dios lo ama a él también. Lo palat minadim mimnei devarim kalim shelodik degman. Aún así, cuando él tuvo errores, aún en pequeños, como aparece en la Torá, que dijo Bemaeda, Abraham dijo, Dios le dice, va a tener una gran descendencia. ¿Cómo puedo saber? Yo estoy desde hasta los 100 años no tenía hijos. ¿Cómo puedo saber? Una pequeña duda. Una pequeña duda. Amarlo a Kadosh Borju Hayeja, dijo Dios, por tu vida, un juramento. Yadoa te da que Gere Yesareja. Por esto, tu descendencia va a tener que ir a ser siervo en Egipto. Esclavos. Sí. Otra cosa que no estuvo bien, Abraham Avinu tuvo 10 pruebas después de a los 75 años que ya era profeta, que ya tenía miles de estudiantes. Recién empiezan otras 10 pruebas, muy grandes. Entonces, y así aún pasó las 10 pruebas y se equivocó en detalles pequeños, aún así tuvo juicio. Al-Shekarat Brit y Abimelech Belot Tzibuyosh el Makom. Él hizo un pacto con Abimelech sin haber preguntado a Hashem si estaba bien o no, aconsejarse antes. Abimelech, Najón. Amarlo a Kadosh Borju. ¿Se acuerdan que puso la Beersheba, las ovejas ahí para hacer un pacto, un juramento entre él y él? Pero tú estás haciendo un pacto en la tierra de Israel, pero sin permiso. Amarlo a Kadosh Borju Hayeja, por esto que hiciste por tu vida. Shani Mashe Misimhat Maneja Shiva Dorot. Hicieron 7 corderos, un juramento. Por esto, 7 generaciones van a demorarse tu hijo para llegar acá. Entonces tú ves que aún una pequeña cosa difícil, un pequeño descuido de un tzadik, el más grande de todos los tzadikim, aún se le juzga. Entonces, ¿qué? Seguimos. Jacob, otro ejemplo de los grandes tzadikim, que aunque eran los más grandes de todos los pueblos, de todas las generaciones, los patriarcas, que Dios hace un pacto con ellos, que les da la tierra de Israel, que les da a la Torá a sus descendientes, que tiene una relación de ellos tremendamente cercana. Aún así, cuando los patriarcas, con toda su grandeza, hacen un pecado pequeño, Dios juzga. El juicio es recto
recto significa que yo no puedo pasar a llevar esto y lo que se merece tiene que recibir 100%. Jacob, al Shehará pobre Rachel, Jacob que se enojó con Rachel. Rachel le dice, dame hijo. Y él se enoja, que me pide a mí, pídele a Dios. Shambralo, Abali Banim, niño, Rachel estaba con un dolor terrible que no podía dar a luz. Pide, tu padre pidió. Tu padre no tenía hijos, tu mamá no tenía, pero ellos cuando pidieron, Dios le aceptó. Pide, tú eres el tzadik, pide. Y Jacob se enojó. Y dice una de las razones por qué se enojó es porque hay quienes dicen que porque no le entre orgullo en su corazón. Tú eres el justo, reza. Entonces se enojó para que, o otra cosa, para decirle, esto depende de ti, reza tú. No me pida a mí, tú tienes que hacer el esfuerzo. La persona que tiene el problema, él tiene que rezar, no ir a todos los tzadikim a pedir y él no hace su parte. En todo caso, él se enojó con ella y dice el Midrash de Leshonan, amarlo a Kadosh Baruj Hu, Kach onime tameukot, así se le responde a una mujer que está sufriendo. Hayeja por tu vida, le dice Dios a Jacob, Shebaneja omdim livnei bana. Por esto, tus hijos con Lea se van a tener que parar frente a los hijos de Rachel. O sea, ahora que vemos que el rey va a ser Yosef y va a hacer todo esto, ¿de dónde están haciendo acá? El enojo de Jacob contra Rachel. Ulefiche Natán et Dinah, esto es tremendo también. Ulefiche Natán et Dinah beteva, que de Shelo y cajea Esab. Cuando Jacob se va a encontrar con Esab, y aparecen cada uno con su madre, los hijos con la madre, y de repente alguien no aparece acá, en la lista, que la Torah nombra. Dinah. Pero está hablando de todo, ¿por qué Dinah no aparece? Entonces, ¿qué nos quiere enseñar la Torah? Que Jacob la escondió, tuvo temor que Esab la viera y la quisiera tomar. Entonces, dice el Midrash, Ulefiche Natán et Dinah beteva, que de Shelo y cajea Esab, porque por haber tomado a Dinah y la puso en un lugar, la escondió para que Esab no la vaya a tomar. Afal piche que manotó ahí está para darle tomar, aunque su intención era seguro para bien. Aglefiche maná gesed miach ejab, pero él hizo con esto quitó gesed a su hermano, impidió que haya gesed a su hermano. ¿Por qué gesed podría haber habido acá? Que Esab pudo haber hecho Teshuvah y ella le pudo haber ayudado a Esab, Dinah. Y por esa razón después fue violada por Shechem. Shalom Aleichem. Sí, hombre. No, bien. ¿Está buscando un sidur? El anteojo. ¿Los anteojos alguien los vio por acá? ¿En la oficina, señor Verde? ¿En la oficina de atrás, no? En todo caso, ¿qué pasó acá? Jacob, no como dijo, Efraín tiene razón, pero hago una cosa distinta. No que Esab va a hacer chubá y Dinah le va a ayudar, sino al ver a Dinah, porque dicen los sabios, la mujer influye mucho en la casa, tiene mucha fuerza. Sí. No, tenemos, y perdón, ¿verdad? Tenemos dos ejemplos en la parasha de esta semana. Con Cora, había dos mujeres. Una actuó en contra de Moshe Rabbeinu y la otra actuó a favor de Moshe Rabbeinu. Influyó para bien y para... No, pero usted está dando exactamente la explicación. La mujer, no decimos que todas las mujeres son tzadikot. Dice que la mujer tiene mucha influencia en el hombre. Dicen los sabios, si el hombre se casa, el hombre que es
bajo espiritual, pero se casa con una mujer justa, él va a terminar siendo justo. Si el hombre justo se casa con una mujer malvada, va a terminar siendo malvado. La mujer tiene mucha fuerza en la casa. Entonces, ¿qué pensaron acá? Jacob, tú escondiste a Dinah, que es una justa, para poder salvarla. Pero Jacob, ¿tuviste a Esab ahora? Esab se le rompió el corazón con él. Cuando Jacob se postró a él, se humilló frente a él, le rompió el corazón a Esab. Esab se puso a llorar. Algo se quebró dentro de él, se abrazaron. Está bien, tú dejaste a Dina escondida porque quién sabe qué va a hacer este malvado, ven a matarte. Pero, ¿cómo se llama? Si ahora que lo viste a él, que tuvo un tipo se debilitó un poco en un quiebra y lloró Esab, y se abrazó con Jacob, saca a Dina de donde está escondida. Si él la ve y quiere tomarla, hay una posibilidad tremenda de que él haga chubá al final, porque la mujer influye mucho. Y tú la dejaste aún escondida cuando ya no había razón, y tú impediste de cierta forma que haya esta posibilidad de que tu hermano, no con cualquier persona, es tu hermano. Si ella lo hubiera podido cambiar, la historia hubiera cambiado totalmente. Entonces tú hiciste esto, aunque tenías buenas intenciones. Dice el Midrash, por tu vida, Afal Pisha y Kamanato y Tato, dice el Midrash, amarlo a Kadosh Baruj Hu, le más mi reo Gesed, tú evitaste darle Gesed a tu hermano, lo bicaste le hacía le Maúl, no quisiste entregarla en un matrimonio a una persona circuncidada, a tu hermano. Haré iniciar la regla, ahora ella se va a casar con un incircunciso. No la quisiste dar en un casamiento permitido, la van a tomar en forma prohibida. O sea, Jacob, por no haber hecho Gesed, ¿te ha pasado alguna vez que no hiciste un Gesed a un malvado? Y mira cómo le llegó de vuelta a Jacob, el sufrimiento a la reina de la casa. Imagínate el Rabba Rashi con 11 hijos y una princesa. Y de repente viene una persona y la viola y la toma por la fuerza y la rapta. ¿Cómo se va a sentir toda la familia? ¿Cómo se va a sentir ellos? ¿Y por qué nace esto? Un pecado de Jacob. No quisiste hacer Gesed con tu hermano. Uno puede preguntar, ¿y qué culpa tiene Dinah? Eso nosotros no sabemos. Esas cuentas vienen de Dios. Nosotros sabemos que aquí dicen, hay veces que el tzadik protege a los demás. Por el mérito del tzadik, aunque esta persona no se lo merezca, hay una protección. Cuando el tzadik tal vez hace este pecado, baja la protección y ahora se juzga por algunas cosas que se tienen que juzgar. Entonces nosotros no sabemos bien por qué Dina tuvo que pasar este dolor terrible. Pero lo que sabemos es que dice el Midrash que Jacob lo pudo haber evitado. Cuando no hizo Gesed con ella, con Esab, con su hermano, fue un pecado terrible que le va a causar un sufrimiento terrible a él, a los hijos, a todos. Entonces tú ves que aunque tenía buenas intenciones, no funciona. Tú con tus buenas intenciones hiciste un pecado, se va a tener que pagar. De todas formas, Dina ha tenido un papel muy interesante dentro de la historia judía, porque ¿con quién se casó Yosef el Tzadik? ¿Con la hija? Con la hija de Dina. La cuestión, como dice Salón Arud, es que muchos queremos hacer cosas que pensamos que es para bien, pero por nuestra forma de corazón, no por nuestra mente. Y ese es el problema real de la gente. Porque trabajamos muchas veces con el corazón. Vemos a una persona que está ahí por inválida, ¿no? Y, ay, qué pena me da ese hombre. Ay, toma, 500 shekel. El tipo se levanta, le y dice, gracias, está un poco, el tío bailando. Ah, desgraciado. ¿Dónde vas a poner? ¿No? Te pueden engañar también.
Por eso hay que hacer las cosas muchas veces y mirar a quién se le das en la acá. Cuando con Jacob tuvo el problema grande de no hablar con Akadosh Baruj Hu antes de estar con su hermano y decir, ¿qué hago? No habló con él. Y eso que tenían la gran oportunidad de hablar, cosa que muchas veces nosotros no tenemos. Porque ellos tenían un contacto más directo que nosotros. Si tuviéramos nosotros el contacto, sería fabuloso. Tenían igual. Tenía profecía, mejor. Ya fuimos. Entonces tú ves acá otro ejemplo de aún los tzadikim más grandes, más queridos por Dios, más cercanos a Él. La carroza de Dios son los patriarcas, donde Dios aparece acá, en el mundo se revela. Después sigue el pueblo de Israel, donde tiene que revelarse en el templo y todo esto. Y aún así, tú ves que cuando uno de estos tzadikim se cae, hay juicio severo. A ellos más todavía. O a ellos más, porque ellos, a mí no me van a decir, no me van a hacer, yo no me voy a morir si en vez de pegarle a la piedra, si le hablo, en vez de hablarle a la piedra, le pego. Pero ese fue un pecado para Moshe. A él le exigieron, si yo hago un pecado en mi nivel, yo estoy pecando, es un pecado para mí. A mí me van a juzgar en lo que yo tengo capacidad de cuidarme. Y si yo hago un pecado, mira lo que pasa cuando una persona hace un pecado. Puede perder el derecho de vivir. Entonces cada uno en su nivel, pero mira lo que pasa cuando uno peca. Yosef, al final de la página, otro ejemplo, Yosef Atzadik. Yosef le fichamar le Sara Mashkin, Kim Sahartani Itach, Nitosfu Los Teishanim. Yosef, que cuando estaba en la prisión y reveló los sueños a los ministros del faraón y le dijo, no, tú vas a morir y tú vas a vivir, y fue así, pero al final le dijo al ministro, hey, por favor acuérdate de mí, sácame de acá. Ahí fue el pecado. Y ahí fue el pecado. Pero si cada uno tiene que hacer un tipo de esfuerzo personal, pero en ese nivel de Yosef, a él no le correspondía. O sea, si tú haces lo que tienes que hacer, pero no está en tu nivel, ya es pecado. Y fue una falta de confianza en tu nivel frente a Dios, porque ahí tú estás viendo todos los milagros que te está haciendo Dios, como todo lo que hace Yosef, él tiene éxito. Tú ves que la mano de Dios está contigo todo el tiempo. No tenías que haber hecho ni siquiera esto. Y por eso quedó 2 años más en la cárcel de Egipto, no es acá con televisión y con posibilidad de ir a la universidad. Yosef Atzmo, otro pecado que tuvo Yosef Atzmo, al Shehanat Aviv, bli reshuto shel makom, o le fiche llamaba Abdeja Abinu Beshatak, le marque de Idle o le marque de Idle, med lifneja. Hay una cosa muy extraña. A Yosef lo vendieron, Yosef sufrió muchísimo. Yosef, cuando recibió a los hermanos, los perdonó, los acercó, no los culpó. Un nivel espiritual tremendo. Él mantuvo a toda la familia acá en Egipto, les dio de comer, lo apartó para que no se asimilen, no tengan problemas. Y aún así, de todos los hermanos, murió primero. Sí, ¿no? Muy raro. Entonces pregunta al Midrash, ¿qué pasó acá? No es muy extraño. Entonces dice, y él era menor que ellos. Los últimos. Pero último. El penúltimo. El último. ¿A qué edad murió? ¿Como a los 85? A los 110, ¿A los 110? Más joven. yo creo. Sí. 110. Entonces es muy extraño. Y él era el más justo de todos. Yosef Atzadik. Y se mantuvo justo aún en el ambiente de Egipto y no pecó y todo esto. Entonces, ¿por qué? Hay 2 opiniones en el Midrash. Una dice que él momificó a su padre, que era una forma de dar honor en Egipto al muerto,
Pero para eso hay que sacarle los miembros internos y votar y algo así. Es como una idolatría. Y entonces era una falta de respeto con los miembros del cuerpo del padre. Y por eso recibió castigo. Y hay quienes dicen que cuando él escuchó, cuando los hermanos estaban ahí hablando con él, sin saber que era él el hermano, dijo, nuestro padre, tu siervo. Y él se quedó callado. Dicen que Jacob, tu padre, es tu siervo, y tú te callas. Hay quienes dicen por esta razón, hay quienes dicen por esta razón, murió antes que su hermano. Imagínate, entonces puede ser que le cause, Ariel, Muchas gracias, Rafa. David. Entonces ahí tú ves otra vez, otro ejemplo que grandes tzadikim, aún que son tan queridos a Dios, hicieron un esfuerzo, se entregaron por completo al servicio de Dios. Aún ellos, si ellos hacen una falta, hay que pagarse. Yo me inclinaría a pensar que es más en la número 2, ya que escuché un midrash que dice que Yosef lo que hizo fue cuidar el cuerpo de su padre porque el cuerpo de su padre era sagrado, especial. O sea, aparentó hacer lo que dijo usted, Pero el embalsamar era eso. Fue embalsamado el cuerpo de Jacob. Pero igual no le sacó los órganos. Sí, exacto. O sea, yo escuché un midrash que no le sacó lo lo protegió. Sí. Y entonces, ¿por qué? Y entonces, según esa opinión, ¿cuál fue el problema? Porque hay una opinión esa. ¿Qué ellos dicen? Que lo momificó. Puede ser que tal vez hizo una, como dijeron antes, tal vez una cosa idólatra o algo así. Pero como que no la enterrado, ¿no? Pero estaba en el Nilo, ¿no? Como los faraones, algo así. Aparentó hacer No, pero después lo llevaron, y después lo llevaron todo a enterrar a Israel, en la tumba de los patriarcas. Mucho tiempo después, cuando salieron con Moshe. No, ese fue José. Los huesos de José fueron. No. A Jacob lo en medio. Lo sepultaron. Lo sepultaron. Acuérdense que fue todo Egipto con ellos. Es verdad. ¿Ah? ¿A Jacob no lo sepultaron en el Yahvé? En el Yahvé que lo habían sepultado. A Yosef. ¿Quién? A Yosef, no a Jacob. No, Jacob fueron todos El gas para... fue en el Nilo. Llegaron al Nilo. Los huesos de José fue en el Nilo. Pero a Jacob lo sepultaron. Porque sí se Mata fueron Magdalena. Trajeron a Israel. Jamás. A Hebrón. La gente vio que era una persona muy importante porque iba mucha gente. Claro. Que es lo que ellos siempre me han preguntado. Claro. Si vinieron con Abraham, con Jacob, a vino en 4 días, ¿cómo es que luego tuvimos 40 años? Oye, yo conozco esa Nos zona. quitaron el puente, ese no lo quitaron, el puente que tenemos de cruzar Egipto a Israel, no lo quitaron, y entonces andamos 40 años buscando el puente. Por los espías. Mejor. Entonces llegamos ahora a otro caso de tzadik, de los más grandes de todos los tzadikim, David. David, לפי שקרא לדברי תורה סמירות, el rey David llamó a la Torah música. Era su música. Era su música. Sí, pero la Torah que es el nombre de Dios, que es por lo que se creó el mundo. Que si no estamos estudiando Torah día y noche, las leyes del cielo y la tierra no aparecen en este mundo, no se hubiera creado el mundo. Tú no le puedes llamar a la Torah de esa forma. Es una falta tremenda de respeto. Mirot. Como tú cuando tienes los mirot en Shabbat, las canciones de Shabbat, un cántico. Lo mismo. En la Torah se dice que se llama Shirah. Esta Shirah Azot. Sí, El Nitzavim. sí. Pero era, aunque delicadamente y con todo el amor que le quiso dar a la Torah, mostrando su grandeza, su maravilla, su belleza, tú no le puedes llamar así a la Torah. Cuando traían el arca de vuelta y Uzá, todos cantando, bailando frente al arca con las tablas de la ley, Uzá agarró porque se iba a caer las tablas. En ese momento murió por haberlas tocado. Y eso que iba a hacer una cosa buena, que era porque vio que el arca se iba a Está caer. cayendo. ¿Mejor?
cosa, ahí hay algo más, lo que el Usa era Leví, pero no cargaron el arca como debían de cargarlo, sino que la trajeron con el modelo de la carreta, con las vacas. Y cuando el arca se iba a mover, él quiso ayudar, pero no tenía que hacer eso. No tenía que cargar como la manera en que la cargaron. Dios se va a arreglar. Sí. Justo estoy en el Tanaj estudiando. Yo les digo, si pueden estudiar Tanaj, es una maravilla. El Tanaj está justo un poco antes de que traen el arca a Israel de vuelta, en los filisteos. Es tan increíble como uno tiene que entender que el hombre se engaña a sí mismo. Estamos hablando del pecado. Elí tenía sus 2 hijos, estaban en Shiloh, y ellos pecaron. Y ellos ensuciaron el nombre de Dios y comían y hacían todas las cosas, traían sacrificio a Shiloh, y ellos los tomaban y cosas muy duras. Aunque dijeron los sabios que creen que los hijos de Elí pecaron en forma normal, están equivocados, pero hubo pecado acá. Entonces, ellos con el arca allá en Shiloh, pero Dios se enojó tanto con esto, con el pecado que estaban haciendo ellos, que le dijo a Elí, mandó un profeta, un ángel, y le dijo a Elí: tus 2 hijos van a morir y tu descendencia ya van a ser pobres y van a morir jóvenes. Shmuel era David. Cuando Hashem le habla a Shmuel, le da la palabra. Pero también aparte, antes a otro ángel le va y le dice a Elí, después le pide también a Shmuel que le diga, pero había 2 veces. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos van a hacer guerra con los filisteos. Y en la guerra mueren 4.000 judíos. ¿Qué dicen ellos? Tenemos que fortalecernos y vencer, traigamos a Dios con nosotros, traigamos el arca. Y cuando trajeron el arca para continuar la guerra, murieron 30.000 judíos. Al principio sin el arca 4.000. Después con el arca 30.000. Porque ellos se confiaron que la guerra la va a hacer Dios. Nosotros no necesitamos ser tzadikim o limpiarnos de nuestros pecados. Nosotros estamos arreglados, tenemos templo, tenemos arca. Nosotros no necesitamos hacer nada más, estamos listos. Y no entendieron que sin la chubá personal, esto no va a funcionar. Tú confías, está Dios acá con nosotros en el templo, así que nosotros lo que hagamos estamos bien. Y no entendieron que el problema tuyo es que si tú tienes pecado, no funciona acá. Tú tienes que ganarte la ayuda de Dios. Y después que se llevaron el arca, pero hubo un Hilul Hashem tremendo, explica el Ram. ¿Por qué? Los filisteos dijeron, nuestro Dios le ganó al Dios de ellos, Dagón. Y llevaron el arca frente a Dagón para que Dios se postre ahí, Dios no lo quiera frente a Dagón. Al otro día apareció la estatua de Dagón, sin cabeza, sin manos, y ahí botaba al suelo. Y después dicen, había otra cosa, que hay una palabra, Dagón, ¿de dónde viene? Los canaanitas, Dagón, el ídolo de ellos, ¿de dónde viene? De la palabra Dagan. Hay unos que dicen pez y otros que dicen Dagan, que es trigo. Y Dios, primero que nada, el arca hizo todos los hombres de ese pueblo con jorín, ¿cómo se dice? Úlceras. No, jorín es cuando hemorroides. Todos tenían problemas. Saquen el arca de acá, saquen el arca de acá. Tumores. Y después, Tumores, esa es la palabra. No, tumores. Bueno, hemorroides. Y después todo el trigo vino una plaga de ratones y todo el trigo se comió, todo el ratones se comió. Y Dagan el dios del trigo. Así que Dios le dio de vuelta para que ellos vean, no fueron ustedes queridos, no fue su Dios el que hizo todo esto, fui yo, porque ellos están pecando. No es el Dios de ustedes, el Dios está sin cabeza, sin manos, y el otro Dios que es de los trigos, ya no se la puede con los ratones. Contra el rey de Israel se lo va a poder. Pero ahí fue maravilloso, pero ahí lo que tenían que entender es que el pecado, no el ratón mata, no el arot mata, el pecado mata. Y eso es lo que estamos hablando justo acá, que lo que tenemos que tener idea. Mira, yo no tengo que hacer chubá, yo estoy arreglado, tengo acá el arca de Dios. Se acabó, con eso bastante.
No, querido, si tú estás pecando, Dios no te va a ayudar. Y tú vas a sufrir y tú vas a tener problemas. ¿Cómo llegaron a tener el arca? Porque ellos derrotaron a Israel, que como también, puesto de guerra. No. pero después el arca le hizo problemas que la devolvieron rápidamente. Y cuando la estaban devolviendo pasó esto otro, Wow. que ellos agarraron el arca. No te preocupes, el arca no se va a caer, aunque se vaya a caer, el arca lleva a los Kohanim, no los Kohanim llevan al arca. ¿De qué está hablando tontera? ¿Qué cosas así que el arca lleva a los Kohanim? Mira lo que les pasó a ellos. Todo el pueblo muerto de susto porque todos se enfermaron, todo el trigo se acabó, el estatua de ellos cortaba la cabeza y las manos al piso. No es un juego acá. Lo que te dicen que esto es, no es un juego, es verdadero. ¿Quería decir algo? Sim, tem passuco no profeta Jeremias, quando Deus vai alerta o povo a respeito do que o povo estava fazendo, um período pré-babilônico. Né? E aí ele diz assim, olha, vocês costumam frequentar o templo para dizer, aqui mora o meu nome, né? E se protegem dentro do templo, mas quando eles saem começam a fazer tudo de novo, o que você está falando. As pessoas voltam a cometer as mesmas transgressões, mas só confiam no templo. Então o que acontece? As pessoas ao invés de se apegar a Baruch e se apega àquilo que foi criado em nome dele. Igual. Y todavía a Yirmiyahu cuando va a decir, ustedes se van a ir a Babilonia por el pecado de ustedes, ellos se reían y decían, tenemos el templo. Y le dijeron, lo quisieron matar porque le dijeron a Yirmiyahu, tú estás haciendo una profecía falsa. No puede ser que nosotros vamos a perder la guerra si está el templo acá. Pero ustedes están pecando, ¿qué importa? Y no entendieron que el pecado es lo que va a hacer todo el problema. Mijal, que era una tzadika increíble, la esposa del rey David, pero ella tuvo un problema también, criticó al rey David muy duro. Cuando el rey David trajo el arca por segunda vez, porque la primera vieron que murió Uzá y la dejaron, no quisieron seguir, tuvieron temor. La segunda vez que la trajeron, el rey David baila con toda la humildad, salta como un simple hombre, baila, y Mijal, que era la hija del rey, le llama la atención muy duro. Dice, ¿cómo tú te pones acá a bailar como un simple hombre? Tú eres el rey de Israel. Y por esa crítica, que era verdadera, que te podía criticar. Ustedes saben que el padre, que el hijo le debe respeto al padre, el padre le puede decir, siéntate en mi puesto, no pasa nada, cuando yo venga no te tienes que parar. El padre puede anular la obligación del hijo de respeto, si quiere. El rab, llega el rab, todos se paran, el rab puede decir, no tienen que, trátame de tú, somos amigos. Es su Torah, él puede decir, no necesito respeto. El rey de Israel no puede. Al rey de Israel no lo pueden ver con ropa de pijama, no lo pueden ver en el baño, ¿no? El rey de Israel tiene que ser temido por todo el pueblo. No puede bajar su honor y decir, nosotros somos hermanos, amigos. Prohibido, porque el honor no es el honor de él, es el honor de Israel y el honor de Dios en el mundo acá. Y él es el siervo más grande de todos los siervos, tiene que ir con un Sefer Torah todo el tiempo. Él no puede, no es su honor. Entonces dice Rabiner, explicó, Mijal tenía razón. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Tú eres rey. El pecado de ella fue no en la crítica, sino la forma como criticó. Quizá él no sabía. Porque O él por la humildad tremenda, pero él por la humildad tremenda quiso dar más todavía. Pero en ese amor a Dios y humildad y anularse frente a Dios, quiso hacer, no tenía que hacerlo. Y Mijal le criticó verdaderamente, pero le criticó muy duro. Está escrito en la Halajá, cuando tú vas a criticar a una persona, aunque tengas toda la razón y la obligación, una mitzvah criticar. Una mitzvah.
estaba haciendo una mitzvah. Pero la forma. Pero la forma que lo hiciste fue tan dura que lo avergonzaste, Y respetuosa. pecaste. Y por eso dicen, Mijal murió sin tener bebé hasta el día de su muerte. ¿Qué significa hasta el día de su muerte? Hay quienes dicen que cuando ella murió dio a luz y tuvo un hijo. Hay quienes dicen, no, hasta el día de su muerte no tuvo hijo. Por esta crítica tan dura. Mijal, que era una tzadika, ella salvó al rey David. Cuando estaba, Saúl lo quería matar, ella lo escondió y dijo estaba enfermo y todo esto. Y él la quería mucho también, se quería mucho, pero acá, aún así, un ajuste tan grande, y si criticaste muy duro, pecado. ¿Por qué le dijo Rab que como que descubriéndose? Porque David danzó. ¿Sí? ¿Y por qué dijo que se había descubriendo delante de su siervo? Yo no sé bien. ¿No será Rab que Yo creo que se tomaba en cuenta el Mejor, yo esta parte de creo, aquí? cuando saltaba, se elevaba, salvaba, se se veía elevaba. esta parte de aquí y Pues, ella lo criticó por eso. o por bailar de esa forma tan, ¿cómo se llama? Como un simple hombre. El rey debería haber estado parado ahí viendo a los demás bailando. Pero a él no le importó. Él comenzó No. a... Por la grandeza de Dios y el honor a Dios, brincar como cuando era tal vez en el campo. Un pastor. Un pastor. Así se comporta un pastor, no el rey de Israel. Es que él no viene de una familia de linaje o algo así. Quizás él no sabía que se tenía que comportar así. Mejor. También Aunque ya era rey, ya Sí. era era rey, pero también quería verse como uno más. mejor. Ante Como el Dios, pueblo. ante Dios somos nosotros nada. El grande y el chico es igual. Somos igual, claro. Hizkiyahu, Pero que de todas debería ser un maneras- Mesías. De todas maneras, Hashem no le castigó a él. No, O sea, de alguna manera le perdonó el... porque es como que tú exageraste esto, pero fue con tanto amor y pureza Claro. que, o tal vez, nosotros sabemos que no hay nada al azar. Claro. Tal vez, No le castigó a él para castigarle a ella. no. Tal vez, cuando ella lo criticó, a él le dolió mucho. Y él le dijo, yo no soy como tu padre también, que yo me anulo ante Dios, no busco el honor tanto. Pero a él le dolió. ¿Por qué se merece David que le duela? Nada nos pasa al azar. Si una persona te llega y te da un grito, él tiene un pecado. ¿Pero por qué recibiste este grito tú? ¿Por qué? ¿Por qué tú recibiste este grito? Porque Dios lo permitió. No solo que Dios lo permitió, tal vez Dios lo movió para que pase. ¿Quién sabe? No está escrito acá, pero por tu pregunta tan buena, podemos pensar que David, por su amor a Dios, hiciste algo que estaba prohibido. Mijal tiene razón. Tal vez la crítica de Mijal que te dolió tanto, que por un lado ella tuvo un pecado y tú tuviste un dolor cuando la recibiste, y yo sufrí, por eso la están castigando. Pero todo está manejado por Dios. Cuando una persona hoy día se levanta de la cama enojado porque lo despidieron y otro le gritó y ahora tiene ganas de darle una cachetada a alguien y tú se subes al autobús y tú le dices shalom, ¡pam! Ahora, ¿qué pasó acá? Vamos a pensar. Este pecó porque tenía libre albedrío de no hacer algo así. Pero este que recibió la cachetada justo él, no fue al azar. Nada pasa al azar. A ti él te lo llevó justo, él con su libre albedrío y tú con lo que tenías que recibir, recibiste. Y todo manejado exactamente. Entonces puede ser que su pregunta tan buena se puede explicar así también. Por eso hay que pedirle a Hashem, tipo, cuando nos pasa en esa situación o algo así, porque las personas son como que Hashem lo están moviendo. Todos los días nosotros pedimos a Dios que nos cuide. Pero como cuando el rey David lo maldijo, ¿cómo se llamaba? Era un... Yemini. no sé bien el nombre, se me olvidó.
Sí, lo maldijo, Era ahí dijo, de no le hagas nada, era Dios lo hizo. De la tribu de Benjamín, creo. De Shaul. ¿Y esta prohibición es de los sabios o de la Torah? ¿Qué cosa? Que el rey no se puede como mostrar así. Que el rey Yo no se creo que puede- de la, son leyes. Shmuel Anabí tenía que enseñar las leyes del reinado a Shaul y a todos. Yo creo que es de la Torah. Wow. Yo también escuché, por ahí no es exacto, pero que cuando uno recibe a alguien que te avergüenza así, de manera pública, también es un momento para que uno pueda hacer su petición al cielo. Sí, porque dicen que cuando a una persona lo avergüenzan y él recuerda que todo viene de Dios y se calma, también se le borran todos los pecados. Había un rap muy grande, el rap de Jobot Alevavot, que escribió, sí, una vez lo avergonzaron en la Betagneset, una persona le gritó en medio de la Betagneset, lo avergonzó, y al otro día él fue y le trajo un regalo. Pero si yo la avergoncé, ¿usted me trajo un regalo? Sí, gracias a ti se me borraron todos los pecados. Pero hay que hacer el rabino Pejayé. El otro le hubiera dado un palo. Si era de la tribu de Benjamín. Si era de la tribu de Benjamín y era Simei Ben Gera. Shimri. Shimi. Shimi. Pero era de Benjamín, de la tribu de Benjamín. No, Saúl también es de esa. sí. No. Todo. Y aquí también, podemos aprender que nosotros de ningún modo, no sé si es la palabra adecuada, como que tenemos que anularnos totalmente a Dios y no hacer nada por nosotros mismos, o incluso pensando que eso es bueno, porque nosotros no sabemos los planes de Dios y no sabemos si lo que hacemos, aunque sea bueno, va a tener consecuencias. Pensamos que sea bueno para otra persona, va a tener consecuencias en el futuro que nosotros mismos no vamos por las que no vamos a ser afectados, pero sí va a afectar No entiendo. sí, o sea, De un ejemplo simple para sí, ver qué es lo que quiere decir. que si yo de repente entiendo que un acto que vaya a hacer a Ariel, eso va a ser bueno para Ariel, pero de algún modo entiendo que eso, estoy en duda si eso está bien desde el punto de vista de la Torá, pero yo entiendo que para Ariel va a ser bueno ahora. Igual eso va en contra del plan de Dios, porque eso que yo pienso que va a ser bueno para Ariel ahora, y va de algún modo, o sea, no lo he pensado en profundidad. Y de repente fue como, yo quiero hacerle bien, quiero hacer bien a Ariel ahora mismo. Pero igual no he pensado lo suficiente ni reflexionado, y que eso desde un punto de vista de la Torá no es del todo adecuado. Eso que yo ahora mismo le voy a hacer bien a él, igual ese bien que yo le estoy haciendo a él interfiere en el plan de Dios para con el hijo de Ariel. O sea, ella, por lo que le pasó a Mijal, Por lo que no, pasó era a un todos castigo ellos. a Mijal, A todos no al ellos. hijo de Mijal. No, ya, pero o sea, que las consecuencias, que si yo no me anulo totalmente a Hashem, Sí, pero tiene que y me hacerlo dejo llevar eso. por mis propios instintos. El primer esto anulo, puede tener- hay niveles de anulación. Hay anulación que yo dejo de hacer pecados y cumplo el bien. Yo no quiero cumplir el bien. Yo tomo sobre mí el yugo divino. Yo quiero hacer mal. Yo evito hacer el mal y me retengo. Y tomo el yugo divino. Esa es la anulación para todos los tzadikim, para nosotros. Vale. Hay una anulación mucho más grande. Nosotros ante Dios somos nada. Eso. Pero ese es el nivel del Hasid. Sí, eso, claro. Ustedes, pero usted no puede llegar a esos niveles antes de... No podemos saltarnos. No. Tenemos que hacer el primero bien y... Claro, en eso pensaba que el Hasid de algún modo está a salvo de este tipo de cosas. No, usted ve como el Hasid, como David Amelech, También, sí. todos los tzadikim, estamos hablando del Hasidim ahora. Claro, pero que ese nivel del Hasid que evita. Usted hasta el último día de su muerte, hasta los 120 años, dice Hillel, no confíe en ti. Decía,
el Baal Shem Tov, casi cuentan, todos los días, Dios, cuídame del orgullo. Cuanto más grande tú estás en peligro grande también. ¿Cómo se apaga acá?